Hola, soy Marco y te doy la bienvenida a un nuevo video de Basic Math for Secondary. Hoy vamos a resolver un interesante problema de álgebra que involucra raíces cuadradas y ecuaciones. Te mostraré paso a paso cómo encontrar la edad actual de un joven, usando una condición que relaciona su edad futura y pasada. No te lo pierdas. Si te gusta este tipo de explicaciones claras y detalladas, suscríbete al canal @Basic Math for Secondary y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Y no olvides darle like al video si te ha sido útil. Vamos a comenzar. En el siguiente problema nos dicen que la raíz cuadrada de la edad que tendrá un joven dentro de 7 años más la raíz cuadrada de la edad que tuvo hace 2 años es igual a 9. ¿Cuál es su edad actual? Bien, claramente podemos observar que existen 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y si asumimos que actualmente el joven tiene X años, podemos decir que dentro de 7 años tendrá X más 7 y que hace 2 años tuvo X menos 2. Pero nos dan una condición. Nos dicen que la raíz cuadrada de X más 7 más la raíz cuadrada de X menos 2 es igual a 9. Bien, existen muchas formas de resolverlo. Lo que haremos es despejar una raíz. Por lo tanto, podemos decir que la raíz cuadrada de X más 7 es igual a 9 menos la raíz cuadrada de X menos 2. Lo que haremos es elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. Elevamos al cuadrado el primer miembro y el segundo miembro también al cuadrado. Tenemos que recordar que el índice de la raíz cuadrada siempre es 2. Esto es muy importante. Aquí cancelamos estos dos números y nos quedaría, por lo tanto, X más 7. Tenemos que recordar que si tenemos A menos B elevado al cuadrado, esto resulta ser el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos 2 veces el primero multiplicado por el segundo. Aplicamos esta fórmula, sería entonces el primero al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado menos 2 veces el primero multiplicado por el segundo. Listo. Bueno, vamos a reducir esta expresión. Aquí tenemos X más 7, esto es igual, 9 al cuadrado es 81. Bueno, sabemos que el índice de esta raíz es 2 y se cancela con este exponente. Y aquí tendríamos entonces más X menos 2. Menos 18 veces la raíz cuadrada de X menos 2. Bien. Y ahora, bueno, ahora sigamos reduciendo. Como puedes darte cuenta, se cancela el valor de X y este número, menos 18 veces raíz de X menos 2, pasa al otro miembro a sumar. 18 veces raíz de X menos 2 es igual a 81 menos 2, el 7 pasa a restar y aquí tendremos 72. Simplificando, 18ava, aquí tendríamos 4. Por lo tanto, tendríamos la raíz cuadrada de X menos 2 igual a 4. Hacemos lo propio, lo que hacemos es elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad y sabemos que el índice de esta raíz es siempre 2. Se cancela con este exponente y me quedaría X menos 2
igual a 16. Haciendo un esfuerzo mental, x resulta ser 18. Por lo tanto, es lo que me piden. Por su atención, muchas gracias. Adiós por ahora.